¿Qué tal? Soy Liliana David y me da muchísimo gusto saludarlos en esta nueva emisión de Latinoamérica en Contexto. Y hoy tenemos de invitada a Anabel Hernández. Ella es una reconocida periodista quien ha dedicado cerca de 30 años de su vida a investigar el sórdido y violento mundo del narcotráfico, lo cual le ha merecido evidentemente premios en Francia, Alemania y aquí en España, pero también le ha dejado en el exilio y en la distancia del país y de la familia que ama. Para mí es un honor tener aquí con nosotros en Latinoamérica en Contexto a Anabel Hernández, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, les agradezco muchísimo. Bueno, pues para empezar, déjenme contarles rápidamente que Anabel Hernández ha sido también invitada para estrenar una serie en la televisora alemana Deutsche Welle, Guardianes de la Verdad, y bueno, también recientemente, hace unos meses, publicó su octavo libro, Emma y las otras señoras del narco. Evidentemente es un trabajo que tiene un corte periodístico, pero también socioantropológico, que versa sobre las relaciones de estos jefes de la droga y las mujeres. De estos y otros temas queremos conversar hoy con Anabel Hernández. Y para empezar, me gustaría preguntarle, Anabel, ¿qué significa para usted como periodista y como mujer luchar por la verdad, documentando y exhibiendo las entrañas del crimen organizado en México? Bueno, es una pregunta muy profunda y compleja de responder, sobre todo cuando se es ciudadano y periodista y madre e hija en un país como México, donde todos los días desaparecen personas. Estamos hablando que en los últimos eh, 12 años se han registrado, se han calculado la desaparición de más de 100,000 personas en México. Estamos hablando de un país donde tiene las más altas tasas de feminicidios y violencia sexual contra las mujeres. Estamos hablando de un país donde hay una mar de ejecutados por culpa de la guerra entre los carteles de la droga para satisfacer la cada vez más fuerte demanda de drogas, principalmente de Estados Unidos y Europa. Y estamos hablando de un país donde justamente por todos estos ingredientes se ha convertido en las últimas décadas, en la última década en particular, en el país más peligroso para ejercer el periodismo. Así que buscar la verdad en medio de este contexto es casi una misión en México. Pienso que cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad de luchar por la verdad, por sus propias verdades en particular, y nuestra gran verdad como sociedad, que es este drama, que es esta crisis humanitaria, y que son estos gobiernos corruptos, coludidos con el narcotráfico, los que nos han metido en este pozo sin fondo. Anabel, también, a pesar de esto que dices, me parece que hoy constatamos una mayor aceptación social de estos personajes, de los narcos, por la visibilidad y la promoción de un estilo ostentoso de vida. Esto lo vemos en series, en películas, y recuerdo justo una serie que se transmitió hace un par de años en la televisión estadounidense, donde aparece precisamente tu personaje, tu protagonista, Emma, quien fue una de las mujeres de El Chapo Guzmán, este líder del cártel de Sinaloa. Me llamó la atención que ella tiene en ese capítulo cierto recelo ante la negativa social de aceptar a estas personas como seres humanos normales, de ver a la gente, a las mujeres y hombres que se dedican al crimen organizado, como personas normales. Y esto es algo en lo que tú pones el dedo en el renglón justamente al desmitificarlo en tu libro. Cuéntanos un poco de cómo abordas esto en tu trabajo. Bueno, antes que nada estamos pensando que todas estas conductas criminales, ya sean de las esposas, de las amantes, de las madres, de las hijas, de los hijos, de los socios, de los cómplices, de todo este mundo criminal, toda esta gran
grama de criminales que integran los carteles de la droga y que permite que estos vivan y que les da oxígenos todos los días, estamos hablando evidentemente de una sociopatía. No se puede hablar de que son personas normales. No creo que los sociópatas sean personas normales. Normal es que una persona se levante, por supuesto, busque cómo mantener a su familia y salga a trabajar como todos lo hacemos, ¿no? El sociópata es el que sin medir ni sin ponerse ningún freno, pasa por encima de todo, sea desapareciendo, masacrando, violando, traficando, pornografía infantil, etcétera, 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 que son todos estos delitos que hacen estos criminales. Y me refiero a criminales, no solo a los narcotraficantes, con nombre y apellido que vemos en los carteles de los más buscados, ¿no? En las páginas del FBI o de la DEA. Me refiero a criminales, a los presidentes, a los gobernadores, a los policías, a los militares, a los lavadores de dinero, a las actrices, a los cantantes, a todos aquellos del mundo que permite que estos criminales sigan explotando y exprimiendo y masacrando personas como ocurre en México. Yo pienso que de normales no tienen nada y que es importante justamente poner ese dedo en el renglón. No son normales en ese sentido porque son sociópatas y no son normales porque es gente que no llega a tener éxito, porque sean muy inteligentes, o porque sean, ni siquiera llegan, diría yo, a ser genios del crimen. Es muy fácil, cualquiera podría hacerlo, traficar drogas exitosamente de México a Australia, si tiene al ejército mexicano, a la policía mexicana, a las aduanas de Europa, a las aduanas de Australia, a funcionarios públicos de Australia, ayudándoles a abrir las puertas, a embarcar y desembarcar la droga para que pueda ser traficada. Estamos hablando de que estos criminales solo son como la cara más fea de este mundo criminal, pero hay un montón de personas supuestamente normales, que son sociópatas, que forman parte de estas redes criminales. Así que yo creo que es importante que la sociedad conozca quiénes son, que son personas terribles, que son mundos realmente muy miserables, que esto que incluso para algunas mujeres o para algunos jóvenes, por desgracia, por esta apología del delito que se hace en muchas series de televisión, donde los narcos siempre aparecen delgados, guapos, sexy, seductores. Yo no conozco ningún narco que tenga estas características y he entrevistado a muchos. He entrevistado a muchos, conozco perfectamente sus vidas, en al menos lo que se refiere a los carteles mexicanos, y ninguno cumple con estas características. No son poetas, no son escritores, no son los grandes seductores, son gente realmente grotesca que el beneplácito que se ganan es a base de sangre, de fuego y de dinero, mucho dinero, que es con lo que compran la compañía femenina y compran a los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de que es importante romper estos mitos, esta manera de romancear la vida criminal, como hacen las series de televisión, y más bien mostrarlos tal cual son, que yo soy una periodista de investigación, así que esa es mi tarea en cada uno de los libros sobre crimen organizado que he escrito. No escribo romances, yo escribo la verdad tal cual para que la gente pueda tomar más conciencia realmente de todas las implicaciones que tiene involucrarse en ese mundo criminal. Justamente, Noel, algo que señalas en tu libro es cómo el crimen organizado en México y en muchos otros países, podríamos decir, tiene un rostro masculino. ¿Tú consideras que acabando con el patriarcado podríamos incidir también en una posible solución al problema de la violencia contra las mujeres y al propio crimen organizado? ¿Cómo lo ves? Mira, yo diría que incluso más que rostro masculino, diría que el mundo criminal tiene un rostro machista, un rostro donde alguien quiere imponer su poder, ¿no? Principalmente los hombres. Pero en este sistema machista, en este sistema patriarcal, por desgracia existen muchas mujeres. Siempre hay mujeres como cómplices
desde Hitler, sus amantes, las enfermeras que torturaban, que inyectaban, que asesinaban personas en los campos de concentración, hasta la esposa de Pinochet, o etcétera, etcétera, ¿no? Las mujeres del Chapo, del Mayo Zambada, las mujeres de Pablo Escobar, las proxenetas, las mujeres que trafican niñas, las mujeres que también enganchan o secuestran niños para la pornografía infantil, para el tráfico de órganos. Hay muchas mujeres inseridas en el mundo criminal y particularmente en México, en ese mundo machista patriarcal. El problema es que estas mujeres victimarias están victimizando a otras mujeres. Entonces, realmente lo que debe ocurrir, más que los hombres dejen el poder y las mujeres tomen todo el poder, pues no, lo que queremos también, qué tipo de mujeres deben de tomar el poder. Me parece que más bien lo que tiene que haber en la cultura femenina es un cambio en el chip, porque si tú vives en un país como México, las mujeres crecemos con ese chip, con el chip del machismo. Así nos educan las madres, las abuelas, así educamos nosotros a nuestros hijos. Tenemos que cortar esos canales, esas cadenas que van replicando el machismo y el crimen en tantos sentidos, y realmente cambiar la fórmula. Pero para cambiar la fórmula tenemos nosotras que cambiar, y me parece que eso es justamente un poco el reto, la provocación que hago con el libro de Emma y las otras señoras del narco. Claro. Y también algo que me llamó la atención en tu libro es esa complicidad que al final rompe tu personaje con ese mundo, ¿no? Al informar o al ser testigo protegido. Emma, quien fue esta mujer, como decíamos, una de las esposas del Chapo Guzmán, ¿tú lo dejas al final de tu libro interpretar así o cómo lo consideras? No, de hecho pienso que eso es justamente lo que sucedió. Yo conocí personalmente a Emma Coronel, como he conocido a muchas otras esposas, hijas, madres, sobrinas de narcotraficantes, porque siempre como investigadora pienso que es muy importante saber qué es lo que estas personas tienen en la cabeza, cómo son sus dinámicas internas dentro de estos clanes criminales para poder destruirlos. Uno no puede destruir lo que no conoce. ¿Qué vacuna me invento? Pues tienes que conocer muy bien el virus, ponerlo ahí debajo del microscopio y estarlo investigando todos sus puntos débiles. Es lo que yo he venido haciendo por más de 15 años en mi carrera periodística, tratar de encontrar los puntos débiles de estos núcleos de poder criminal para poder darle pistas, ideas, tanto al gobierno, las autoridades, como a los ciudadanos, cómo podemos destruirlos, porque sí se pueden destruir, porque estos virus, como cualquier otro, tienen sus puntos débiles, y donde hay un punto débil, hay una posibilidad de poder inserir y destruir, o al menos debilitar en una grandísima medida, hasta al menos hacer que estos virus dejen de ser mortales, ¿no? Una especie de COVID. Tenemos que hacer que estos virus vayan mutando de tal manera, dejarlos muy, muy tenues, débiles, que sí, a lo mejor enferman, siguen enfermando, pero no siguen masacrando y arrasando con todo. Entonces, para mí conocer a estas mujeres fue fundamental. Conocí directamente a Emma y vi todas sus facetas. Cuando la conocí, ella era pues la vocera del marido, que le tenía que lavar la cara públicamente. La conocí en febrero, a inicios del 2016, en la tercera captura, en la cuarta captura, perdón, en la tercera captura del Chapo Guzmán. Y es ahí donde ella pues trata de un poco esto, como las series de televisión, ¿no? Romancear su relación con el Chapo, el gran supuesto amor que los dos se tenían, el marido fiel, el marido que no era narco, ¿no? Por supuesto que no era el padre ejemplar, ella nunca había visto drogas, armas. Digo, yo cuando la entrevisté me quedaba pensando, bueno, esta muchacha realmente, ¿alguien cree que se puede tragar sus cuentos? Pero bueno, pues uno como entrevistadora tiene un límite, yo no podría obligarla a decir lo que yo quería escuchar. Ella, pienso que en este tipo de entrevistas los entrevistados hablan también sus silencios, o lo que dicen habla por sí mismo.
Pero Emma fue mutando a lo largo de los años. Yo tuve una relación con Emma como Emma, fuente de información, y yo como periodista sostuve una relación con ella por más de 2 años, más o menos. Y a lo largo de estos años yo la vi cambiar, la vi mutar, la vi como de la supuesta esposa ejemplar, enamoradísima, incondicional, pues fue más bien convirtiéndose en una mujer pues más dedicada y interesada a salvar el pellejo, una muchacha como tímida, a de pronto comenzar justamente a ser seducida por su supuesto éxito, ¿no? Ella un día me escribe y estaba ahí, ella estaba haciendo unos trámites para su marido, sobre el juicio de su marido, y ella me escribe así en WhatsApp y me dice, estoy sorprendida cómo la gente me detiene en las calles para pedirme mi autógrafo. Emma se volvió un poco, pues ególatra en ese sentido, ¿no? Se creyó ella ser la gran figura. Después llega el juicio del Chapo Guzmán, pues donde toda esta corona y este reinado de Emma, pues termina hecho cenizas, porque se da uno cuenta que ni Emma era la única reina y que el Chapo era un rufián y un violador de niñas y la engañaba todo el tiempo y la utilizaba, y ella también se prestaba ella metió a sus propios padres y hermanos al tráfico de drogas. Entonces de Emma, de la inocente, ya no quedaba nada, y es después que ella está contra la pared, llena de odio contra el Chapo, porque se entera de una serie de cosas durante el juicio del Chapo en Nueva York que no esperaba, gritando, llorando en su habitación cuando regresaba del juicio. Finalmente ella decide romper con ese mundo criminal, traicionar al Chapo, entregarse prácticamente a las autoridades americanas, y pues nadie sabe exactamente qué fue lo que Emma confesó, qué fue lo que ella dijo, pero no hay duda hoy que lo haya hecho, dada la condena mínima de cárcel que le dieron a Emma en Estados Unidos. Esa condena sola pudo haber obtenido si ha colaborado. Y ya que tocas, Anabel, el tema de Estados Unidos, también quisiera preguntarle, más allá, obviamente, de la corrupción que hay en México, hablemos de la corrupción global, y me gustaría preguntarle a Estados Unidos qué papel juega precisamente en el mundo del crimen organizado. ¿Le interesa realmente acabar con el crimen organizado, con el narcotráfico, o administrarlo y manipularlo? Sabemos en la historia del mundo, en la historia reciente, cuál es el ADN del gobierno americano y su pragmatismo y su idea de que el fin justifica los medios. Yo llevo todo este tiempo que llevo investigando el mundo criminal en México, particularmente el cártel de Sinaloa. Lo que he descubierto es que desde el origen, desde que México se convirtió en un país productor de opio, ¿no? De heroína, el gobierno de Estados Unidos lo sabía y lo consentía. Tenía una serie de soldados que habían regresado de Vietnam, necesitaban esa droga, necesitaba un proveedor. México era ese proveedor. Después, cuando llega el boom de la cocaína, es la CIA, y están los documentos. Digo, no es una cosa que yo esté queriendo aquí descubrir el hilo negro. Hay documentos en el Congreso de Estados Unidos. Hubo toda una investigación a principios de los 90 donde justamente hablaba de que en los 80 la CIA es la que ayuda a conectar a Pablo Escobar Gaviria con las pequeñas bandas de traficantes de marihuana y heroína, que era el cártel de Guadalajara, Félix Gallardo, y es cuando México se convierte en el gran trampolín de la cocaína de Colombia a Estados Unidos, cocaína que a veces viajaba en aviones rentados por la CIA. Entonces estamos hablando realmente que el gobierno de Estados Unidos tiene metido la mano en el negocio desde siempre. Después, por ejemplo, está mi investigación más adelante sobre el cártel de Sinaloa, como durante el sexenio de Vicente Fox
y Felipe Calderón, el gobierno de México combatía principalmente a los enemigos del cártel de Sinaloa y por otra parte protegía, daba prebendas, los militares estaban al servicio, los policías federales estaban al servicio del cártel de Sinaloa, y después me entero que pues esto no era unilateral. Había claros vasos comunicantes, había una clara negociación, diría yo, una especie de protección del propio gobierno de Estados Unidos hacia el cártel de Sinaloa. Se sentaban con ellos, negociaban. Estamos hablando de que cuando en México hubo esa supuesta guerra contra el narcotráfico empezada por el presidente Felipe Calderón en el 2006, primero no hubo tal guerra contra el narcotráfico, era una guerra para proteger al cártel de Sinaloa y convertir a México en una especie de monopolio criminal en manos del cártel de Sinaloa, lo cual no resultó, y al contrario resultó un terrible fracaso y una polarización muy grave en las organizaciones criminales en México, pero estaba ahí el gobierno de Estados Unidos, y diría yo, como protagonista de estos acuerdos. Anabel, también, bueno, hablando de este tema o en continuidad con lo que dices, vemos que ante la pandemia hubo obviamente una crisis mundial que nos pone por delante la fragilidad de las economías, en este caso de la economía de Estados Unidos, hasta qué punto necesita ese dinero criminal, ese lavado de dinero para sostenerse y de seguir desarrollándose como país. Mira, me parece que faltan todavía estudios mucho más acuiciosos sobre realmente cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto Mundial que es producido y generado por el crimen organizado, que es dinero que llega a las reservas federales, nacionales, que llega a las bolsas de valores, que llega a los bancos. Yo no tengo la menor duda de eso. Muchas empresas vinculadas directamente al crimen organizado, y hablo solo de México, imagino que debe ser también con los oligarcas o mafia rusa, la mafia china, la drangheta, la mafia siciliana, etcétera, etcétera, empresas ligadas a estas organizaciones criminales que cotizan en las bolsas de valores de sus respectivos países o en la de Nueva York o de las más importantes del mundo. Entonces estamos hablando de que dinero sucio, dinero del crimen organizado, mueve parte de la economía en la que estamos viviendo todos, ¿no? Y realmente es ahí cuando uno piensa quiénes son los grandes beneficiarios de este mundo, de este dinero criminal. En México ponemos los muertos, desde desaparecidos, mujeres, hombres, niños, periodistas, y Europa pone, y Estados Unidos pone a los consumidores. Y son ellos, estos grandes naciones, se supone las avanzadas, las de primer mundo, las que se quedan con estas ganancias millonarias. Si no, México estaríamos en una de las principales potencias del mundo. México no es una potencia económica porque el dinero no se queda ahí. El dinero viaja a través de circuitos legales, el dinero ilegal viaja a través de circuitos legales a diversas partes del mundo. No se queda en México propiciando desarrollo. Ese dinero criminal que cuesta la vida de personas todos los días está fortaleciendo la economía de otros países y eso es inmoral. Anabel, evidentemente otro tema sobre la pandemia sería el aumento del consumo de drogas que no disminuyó ante esta situación mundial, sino al contrario aumentó, ¿no? Por las implicaciones psicológicas, emocionales. Hay una vuelta a los debates de la legalización de estupefacientes. ¿Qué impacto supondría para el crimen organizado la legalización de las sustancias como droga, marihuana, cocaína? Pero antes que nada me gustaría añadir a tu comentario que no solo aumentó el consumo, también aumentó la distribución, aunque muchos aeropuertos llegaron a su mínima operación, muchos puertos marítimos llegaron a su mínima a través, repito, de circuitos legales. Entonces estamos hablando de que pues es una ingeniería criminal muy bien aceitada,
Ujú. que no se detuvo ante nada. Incluso diría yo que por desgracia, la pandemia les ayudó a desarrollar nuevos mecanismos de distribución. Por ejemplo, tengo conocimiento, he leído documentos donde, por ejemplo, en Palermo, en Roma, en otras ciudades importantes de Italia, Mm. los despachadores de drogas, los narcomenudistas, pues como ya no podían estar en la esquina o en los bares vendiendo la droga, pues porque no había esquinas donde la gente, no había restaurantes, empezaron a hacer servicio a domicilio. Entonces, cuando llegaban las pizzas, cuando llegaba la comida, cuando llegaba el supermercado a las casas en el lockdown, iba ahí también la venta de la droga. Y así llegaba y alimentaba a estas personas, a estos consumidores. Entonces, estamos hablando de que no solo no se vio debilitado, sino que se vio fortalecido. Me parece que ante esta dinámica, hablar de la legalización, el mundo todavía no está listo. Cuando se, por ejemplo, cuando se habló de la legalización de la marihuana, muchos pensaron, con eso se va a acabar la violencia, con eso se va a acabar el crimen, con eso un golpe durísimo a la economía de los carteles. No es cierto. Número uno, porque la marihuana ya no era el gran negocio para al menos para los carteles mexicanos. Ujú. Ellos ya estaban en drogas sintéticas, estaban en la cocaína, la heroína, metanfetaminas, etcétera, etcétera. Y número dos, porque los carteles siguen vendiendo marihuana. Por la legalización, por ejemplo, en Estados Unidos, la marihuana es cara, muy cara en algunos estados, y eso sigue permitiendo un mercado negro de marihuana. Además del mercado negro de la marihuana, que sigue existiendo, los carteles de la droga ahora le añaden fentanilo, que es una sustancia muy adictiva, muy peligrosa, pero además que tiene un efecto psicotrópico todavía mucho más intenso. Entonces dijéramos que es una marihuana recargada. La gente no quiere la marihuana simple, que se vende en la legalidad. La gente, los viciados, los consumidores quieren la marihuana que tiene un plus, que es este fentanilo que ha causado una ola de muertes en Estados Unidos y está comenzando a generar muchas preocupaciones en México. Y por otro lado, y eso te habla que la legalización no ha podido frenar esto, porque los carteles de la droga siempre están en constante creatividad, en constante creación de cómo hacer su negocio. Llevan décadas haciendo esto. Pensar que la legalización los va a frenar es una ilusión, es naif, es una utopía, por una parte. Pero por otra parte, sería importante que los ciudadanos sepan, entiendan que, por ejemplo, todo el mundo sabe que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas, al menos hasta este momento. Y hay mucha gente que muere por sobredosis. Sí. La mayoría de las drogas que se consumen en Estados Unidos y que producen estas muertes y estas adicciones y estas patologías sociales son las drogas legales, las que te venden en la farmacia, a través, por supuesto, de todo un circuito de mercado negro de recetas. Si ni siquiera puedes controlar a las farmacéuticas, que bien saben que hay un mercado negro, por supuesto que saben que hay un mercado negro y se aprovechan de él. Si ni Claro. siquiera puedes controlar a las farmacéuticas que declaran impuestos, que se supone que tienen que estar informando sobre sus stocks, sus inventarios, si ni siquiera puedes controlar a ellas, ¿cómo sueñas poder controlar quienes producen metanfetaminas, crack, etcétera, etcétera? Entonces estamos hablando que yo creo que más bien tendríamos que voltear la visión de las cosas, al menos es mi punto de vista hasta ahora, es, ok, ¿por qué no en vez de primero estar pensando en legalizar, por qué no mejor de verdad se hace una política pública mundial, número uno, para congelar el dinero de las organizaciones criminales? Número dos, para sancionar todos los funcionarios públicos del mundo, no solo de México, que forman, y banqueros e iniciativa privada que forman parte de estas redes de corrupción. Y lo más importante, disminuir la demanda. El problema es la demanda, no la oferta. El problema es que hay gente que quiere eso.
¿Cómo contrarrestar eso? Me parece que es ahí donde tiene que haber la cultura, donde tiene que haber la educación, la concientización. Es increíble que hoy la gente ve más grave tirar una bolsa de plástico al mar, que por supuesto es muy grave porque los pobres peces y tortugas, etcétera, etcétera, mueren, pero lo ven más grave que meterse una grapa de cocaína porque no están pensando que cada vez que se meten la grapa de cocaína están matando mujeres y niños en México. Entonces vivimos en una doble moral muy esquizofrénica. Me parece que es momento que el mundo hagamos cuentas, que hagan cuentas con México, que hagan cuentas con América Latina, los muertos, las mujeres traficadas, los niños asesinados, etcétera, etcétera, que ha tenido que poner como precio a América Latina para países que tienen, por supuesto, las economías para poder comprar en mayor amplitud y a mejores precios para los traficantes esas drogas. Entonces, me parece que es momento de que comencemos a ver las cosas desde otro punto de vista, no sin la legalización, porque si se legalizaran las drogas, los primeros que ganarían serían los carteles de la droga. Anabel Hernández, has puesto los temas sobre la mesa de la discusión que tiene que continuar y evidentemente yo reconozco que es muy importante que sea más difundido el trabajo que tú realizas. Tienes 8 Gracias. libros de investigación sobre estos temas, así que te agradezco muchísimo de verdad que hayas estado hoy con nosotros aquí en Latinoamérica en Contexto. Y los invito a que lean las publicaciones de Anabel, que no se pierdan tampoco la transmisión que se hizo en la televisora Deutsche Welle para conocer a fondo a esta mujer a quien hay que aplaudirle porque toda su valentía y su reconocimiento no cabe en ningún cuadro de honor. Te agradezco muchísimo, Anabel. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Un abrazo. Gracias. Gracias a ti. Pues aquí terminamos esta emisión y nos escuchamos, nos vemos en la siguiente emisión de Latinoamérica en Contexto. Muchas gracias por su escucha.